ustedes. Qué bueno que han venido a esta reunión el último día del año. Es muy importante dar gracias a Dios, reconocer que separados de Él nada podemos hacer. Nos ha dado la vida, la salud hasta ahora. Nosotros somos creación de Él, criaturas de Él, hijos e hijas de Dios. Y nuestras vidas continuamente, pero de forma muy especial, cuando cumplimos años o cuando terminamos un año e iniciamos otro, es muy importante tomar unos momentos con Dios, con la palabra de Dios, y ver el asuntos de nuestra fe, de nuestras creencias, de nuestra vida espiritual. Padre Dios, yo pongo en tus manos a cada persona que ha venido ahora a esta reunión. Yo pido que sientan tu sonrisa sobre sus vidas, tu favor, tu gran amor. Yo pido que estos momentos en que vamos a escuchar promesas tuyas, verdades de tu palabra, yo pido que se transmita una fe renovada a cada corazón aquí, y a los que vean esta grabación también, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Pueden tomar sus lugares. Yo soy de los que después de 46 años de estudiar de forma constante, de forma seria, la Biblia, las Sagradas Escrituras, sigue siendo una criatura viviente para mí. La Biblia, la palabra de Dios. Y estaba yo consultando con Dios en la oración. Dios, ¿qué palabra quieres que yo comparta el último día del año? Y los pastores están descansando un poquito y estamos participando como nos encanta hacerlo. ¿Qué palabra, Dios, quieres que yo comparta? Y pues el Señor me hizo sentir muy directa, claramente, palabra de ánimo y palabra de fe. Entonces vamos a hablar de fe para tu futuro. Fe para tu futuro. Fe para tu futuro. Y quiero recordarles que la fe viene siendo el conocimiento de Dios. No teórico, no académico, no teológico nada más, sino por experiencia, afectivo, conocimiento personal. Mucho conocimiento de este tipo de Dios, mucha fe. Es un poder espiritual la fe. Cristo dijo: todo es posible para el que cree. Y la Biblia dice que si nos acercamos a Dios es necesario que lo hagamos con fe. ¿Por qué? Porque nadie ha visto a Dios, Dios Padre, Dios invisible. Tiene una parte visible, el Señor Jesucristo, que vino, dio su vida por nosotros, Dios hecho carne. Y una parte sensible, que es su Santo Espíritu, que toca nuestros corazones, que nos habla de Jesucristo y nos recuerda sus enseñanzas. Pero en este momento yo quiero recordarte que la fe pues es para lo natural, pero es para lo sobrenatural también. Y tú y yo necesitamos en el 2018, necesitamos victorias que son el resultado de las obras del poder de Dios. Necesitamos nosotros respuestas sobrenaturales. Y estuve consultando con Dios y con mi esposa, hablando del tema de hoy, y ella siempre me ayuda. Y aunque ella no está aquí, ella está aquí en mi corazón, está en mis pensamientos. Y a propósito les digo que se ha sentido muy bien recientemente, está muy contenta, llena de salud, está en casa preparando todo para, como muchas personas, para recibir pues la cena, la víspera del año nuevo. Pero estuvimos pensando, bueno, ¿qué es lo que necesita, qué es lo que le preocupa a la gente? Y aquí anoté varias preocupaciones, pero vamos a verlas no tanto como preocupaciones que tenemos para el 2018, sino como desafíos a nuestra fe. ¿Está bien?
porque necesitamos fortaleza, ánimo y fe. Primera de Juan 5:4, mira lo que dice. Primera de Juan, y todos estos versículos que voy a leer hoy son de la NTV, la nueva traducción viviente que me gusta. Tiene unas formas de compartir las cosas actualizadas muy bonitas. Primera de Juan 5:4. Pues todo hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Vence a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Logramos la victoria por medio de nuestra fe. Jeremías 29:11, porque estamos hablando de fe para tu futuro, para el 2018 y los años que vienen. Jeremías 29:11, pues yo sé, aquí Dios está hablando a través de su profeta, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes ¿para qué? Para lo bueno, no para lo malo. Dice, para darles un futuro y una esperanza. En medio de inclusive las palabras de Dios que nos corrigen, que nos instruyen, que nos orientan, Dios dice, no es para mal, es para bien. Dice, y para darte un futuro y una esperanza. Muy bien. Vamos a hablar de varias de estas preocupaciones que tiene prácticamente todo mundo. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios con relación a cada uno. Número uno, la economía. La economía. Algunos de los presentes, a mí me consta, estuve en estos días en casa de un hermano miembro congregante de esta iglesia desde hace 30 años. Él tiene que tomar un par de transportes, un par de combis para llegar aquí cada domingo. Ha sido fiel asistiendo, tiene un salario muy pequeño, pero fielmente da sus ofrendas, sus diezmos, un testimonio increíble. Y estuve con él en su casa y pidiéndole a Dios que podamos hacer más por personas así que son parte de nuestra congregación. Y diciéndole, pues hermano, queremos ayudarle con esto y esto. En fin, es una historia interesante la vida de este hermano. Yo sé que otros aquí están sin dinero y algunos no tienen suficiente dinero y algunos tienen problemas, están sin trabajo. Algunos de ustedes han batallado mucho y una preocupación para el 2018 tiene que ver con lo económico y tú necesitas fe sobrenatural para aplicarla a tu economía en el nuevo año. Miren, no se sabe si se seguirá deslizando el peso, en otras palabras, no se sabe el efecto que producirán las elecciones y el próximo cambio de gobierno en la economía. No se sabe hasta qué punto la crisis económica mundial afectará a México. Nuestro estado no tiene dinero. Nuestra amada Universidad Michoacana está en la peor crisis económica de su historia. Muchas personas están tan necesitadas de trabajo y necesitamos recibir el nuevo año con fe para nuestra economía, la pura verdad. Es una preocupación, pero veamos qué dice la Biblia al respecto, ¿sí? En Filipenses 4, versos 10 al 13, recuerden que aquí dice en la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hay que oír con el Espíritu, recibirla, creerla, y ahí viene fe. Y les voy a dar testimonios también. Sí funciona la fe para lo económico. Filipenses 4:10, la NTV, testimonio del apóstol Pablo. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tienen la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Fíjense, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir, fíjense, en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío. ¿Cuántos hemos tenido estómagos llenos en estos días? Un poco demasiado, ¿no? Se nos pasó la mano quizá. Y dice, con mucho o con poco. Dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Y los que tenemos
años caminando con Cristo, normalmente citamos otra versión, Reina Valera del 60, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también brínquense al verso 18 y miren, dice: por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio y olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Pablo vivía por fe. Él confiaba en Dios y algunas iglesias se acordaban de él y le apoyaban, pero la mayoría no. Dice: y este mismo Dios, fíjense, este es el verso al que voy, para que tú lo abraces con fe. Este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten. Este mismo Dios, quien me cuida, suplirá. Él, Dios, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Esa es promesa de Dios para ti y para mí. Gracias a Dios por su fidelidad. Él suplirá todo lo que necesitamos. Y si pones atención, no dice que suplirá para todos nuestros lujos, dice para nuestras necesidades. Y de acuerdo a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús, dando testimonio, ilustrando la fe en esta promesa de Dios. Este terreno donde estamos ahorita se compró hace cerca de 33 años con fe. No teníamos dinero en el banco para comprar este terreno. Se compró con el poder de la fe. Un testimonio tremendo. Lo he dado en muchas ocasiones. Algunos de ustedes lo conocen, otros no lo conocen. Pero personas dieron con el corazón en la mano, con sacrificio muchos. Me acuerdo que una familia dio un cilindro de gas y yo dije: no, pues ¿cómo podemos aceptar un cilindro de gas? No tenían otra cosa que dar. Un niño dio una bicicleta. 4 personas dieron su casa. 2 personas dieron su única casa. Y en 12 años, para testificar, en 2 años Dios ya les había dado una mejor casa. Pero yo no podía recibir eso. Yo decía: no, ¿cómo podemos recibir eso? Pero tú y yo hoy en día estamos disfrutando el resultado de una fe osada, sacrificial, de siervos, hijos de Dios que hace años estuvieron iniciando todo esto. Algunos ya están en el cielo, algunos están en otros países, pero fue un milagro de Dios la compra de este terreno. En aquel entonces eran 32 millones de pesos y fue un milagrazazazo de Dios. Y yo le pido a Dios que en este nuevo año tú y yo tengamos fe para ver más milagros de Dios, cosas sobrenaturales que humanamente no podemos nosotros. Me da tanto gusto ver que ya se abrió campus en Altozano, en Querétaro. Hace 2 años Más Vida tenía 5,000 miembros congregantes, hoy en día son más de 10,000. En 2 años se ha duplicado, se están abriendo nuevos campus y esto requiere de fe. Y estamos hablando de fe para lo económico. Doy gracias a Dios por este testimonio. Un testimonio que tengo que compartirles es, entre tantos testimonios, uno que me anima, porque recién casados con mi esposa, nos conocimos en el Instituto Bíblico, en el Seminario Nueva York. Nos casamos en el 75 y nos quedamos ahí un tiempo en su iglesia de mi esposa, en Oneida, Nueva York. Y pues ella trabajaba como vendedora en una tienda de ropa y yo trabajaba en una fábrica que hacían campers, y era el carpintero que hacía las puertas y los sofás y para cazacarros y eso. Me encantaba mi trabajo, pero teníamos pues un ingreso de salario mínimo en Estados Unidos y estoy hablando de hace 42 años. Entonces en aquel entonces $20 era bastante dinero. Y yo le dije a Marla un domingo: ¿sabes qué? Yo siento en mi corazón mandarle una ofrenda de $20 a mi hermano Tomás en México. Y me dice: espérate, tú ves qué tan apretado está, apenas está nuestro presupuesto suficiente para cubrir nuestros gastos. Y le dije: mira, vamos a hacer una cosa, yo le voy a creer a Dios y Él va a hacer un milagro. Y yo siento de Dios, yo siento que es de Dios y siento que es fe, no presunción, sino fe. Entonces dijo: bueno, pero ahí teníamos ya un cheque de $20 en un sobre listo. Y fíjense, nosotros todos los domingos
parte de nuestra participación en la iglesia era ir a pasar por una ancianita a su casa y darle un ride a la iglesia. Y pues ese domingo, como siempre, como lo habíamos hecho muchas veces, la recogimos, la llevamos después del culto, la llevamos otra vez a su casa, pero esta vez hizo algo diferente. Se bajó del carro y me pidió que yo también me bajara y que la acompañara a la puerta. Entró a la casa y trajo algo y me lo puso en la mano y dice: Dios me hace sentir darle esta ofrenda. Pues regresé al coche con Marla y saqué lo que me dio. Pues eran $20. Y le digo a mi esposa: ya ves cómo Dios proveyó sobrenaturalmente. No estaba en nuestro presupuesto, no nos lo ganamos tú y yo, pero Dios nos dio $20. Hace 42 años, ¿cuánto sería hoy en día? No sé, si 100, $200, pero para nosotros era mucho dinero. Entonces, quiero decirles que Dios es fiel, que sí funciona aplicar la fe a tu economía. Yo le pido a Dios que haga un milagro y te dé un buen trabajo este año, este nuevo año. Yo le pido a Dios que haga milagros y tú salgas adelante con tus necesidades en tu casa, en tu familia, en todas tus necesidades. Y pues gracias a Dios, Tomás recibió su ofrenda y nosotros recibimos ese milagro de Dios. Segunda cosa, que es preocupación de todo mundo, pero hay que convertir esa preocupación en un desafío a nuestra fe: la inseguridad nacional, la inseguridad, mundial, inseguridad mundial. Hace unos días en Egipto, bombas explotaron en 2 iglesias cristianas evangélicas, puestas ahí por musulmanes radicales, que piensan que están sirviendo a Dios cuando matan a los infieles, a los que no son de su extrema religión. Fíjense, en el nombre de Dios matan a gente. Y esto está aumentando el terrorismo, y el terrorismo religioso en nombre de Dios está aumentando en todo el mundo. Estuve hace como un mes y pico en Inglaterra. Acababa de suceder un acto terrorista ahí, y la gente estaba hablando con temor, con preocupación. Es que no sabemos en qué momento puede suceder otra cosa de estas y en qué lugar, y necesitamos hacer algo. La inseguridad mundial, vehículos, ya ven que en un lugar y en otro vehículos arrollan y matan a personas en plazas, en lugares públicos. Y en Michoacán estamos cerrando un año. Yo escuché, vi en las noticias, el año de la peor violencia en la historia registrada, violencia que se ha registrado en Michoacán. Este año, el 2017, fue el peor. La lista sigue: la inseguridad nacional y mundial. Hay temor, hay preocupación en los corazones de las personas. Ahorita les doy un testimonio, pero antes, ¿qué dice la Biblia al respecto? Porque para convertir tu preocupación en un desafío a tu fe, escucha palabra de Dios. Salmos 91. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán, ¿qué? Descanso en la sombra del Todopoderoso. Qué bueno que el nuevo año tú cites esta promesa de Dios. Declaro lo siguiente acerca del Señor, dice el salmista: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Con sus plumas te cubrirá, con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Fíjense el verso 7, nos brincamos. Dice: aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor. Fíjense, aunque caigan 1000 por acá y 10,000 por acá. Fíjense en la promesa de Dios. Dice: esos males no te tocarán. Verso 11: pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Yo he escuchado testimonios de algunos de ustedes en años pasados. Dios les ha abierto los ojos y han visto ángeles a nuestro lado, ángeles en este lugar. La Biblia dice en Apocalipsis que los ángeles son asignados a las iglesias, que son ministros, servidores del pueblo de Dios. Dice: Él ordenará a sus ángeles que te protejan. Verso 12: te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Verso 14: el Señor dice: rescataré
a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Ahí está la fe. Dice verso 15: cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. Fíjense el verso 16: los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Un aplauso al Señor por esas grandes promesas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjense ahí dice: cuando me llamen, yo les responderé. Hace años mi hija Melissa con una amiga, en la noche iban en un coche por el Libramiento y unos hombres disque judiciales las pararon y comenzaban a agarrarlas y a forcejearlas. Y mi hija Melissa hizo lo que dice aquí. Dice: cuando me llamen, yo les responderé. Que en voz alta comenzó a gritar, a pedirle ayuda a Dios y a orar en el Espíritu. Y de repente se quedó paralizado ese hombre y la soltaron y se dijeron: vámonos de aquí, esta gente está loca o algo así. Y Dios la protegió. Cuando me llamen, yo les responderé, les recompensaré con larga vida. Apocalipsis 21, miren lo que dice. Palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra. Palabra en Apocalipsis 21, verso 3. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren el hogar de Dios, ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos, ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos. Escuchen bien, ustedes que han tenido lágrimas últimamente. Y no habrá más muerte. Ustedes que han perdido un ser querido, quizá por algún secuestro, por alguna violencia, derramamiento de sangre, algún homicidio. No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Hace tiempo 4 familias se acercaron a mí después de una reunión aquí para pedirme que orara por algún familiar que tenían secuestrado. Después de una reunión, 4 familias. Y hemos visto a Dios liberar y ayudar a gente. Algunos han sufrido pérdidas tremendas y hemos llorado con ellos. Pero aquí dice que Él secará las lágrimas, toda lágrima de nuestros ojos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Y dice que Él nos va a proteger. Un día vivirá con nosotros la nueva Jerusalén, el nuevo mundo. Una palabra de Dios maravillosa. También dando testimonio, quiero decirles que se vale repetir testimonios. Ya ven, en la Biblia cada año hacían aniversarios y celebraban los hechos, las obras de Dios de años pasados. Entonces, si alguno de ustedes ya escuchó este testimonio 1 o 5, 10 o 20 veces, pues ahí les va de nuevo. Porque es importante. Lo malo sería no tener algo por qué dar gracias y gloria a Dios, ¿no? Y testificar. A mí me han asaltado a mano armada, robado en la carretera de Lázaro Cárdenas a Morelia. He estado a lo largo de mi vida, una vez me senté a contarlos, en 17 accidentes automovilísticos, 2 veces en volteaduras. Y cuando yo era niño quisieron matar a mi familia una y otra vez. Un motín de personas quisieron prenderle fuego a la casa hogar de mis papás en Uruapan, y vez tras vez Dios nos protegió. Vino para pasar Navidad con nosotros un hermano de crianza, Daniel, de Houston. Y volvimos a platicar de ese día cuando llegaron ese motín. Dice, era un montón de gente, dice, era una multitud. Dice, y traían antorchas. Dice, yo tenía como 5 años, dice, pero me acuerdo bien. Dice, nos fueron a llamar a la escuela, que saliéramos de la escuela y regresáramos rápido a la casa hogar, porque venía un motín y que iban a quemar y destruir ahí. Y volvimos a hablar de esa historia, de lo que sucedió ese día. Una hermana también de crianza de la casa hogar, Licha Pérez, que vive en Villa Victoria, es esposa de pastor. Ella también estuvo en la casa hogar, y el año pasado ella me platicó un testimonio que yo ni sabía. Me dijo, oye Juan, sí sabías del burro que habló, ¿verdad? Le dije, ¿qué? Sí, dice, pues precisamente esa vez que vinieron con las antorchas para prenderle fuego a la casa hogar, dice, hubo una señora que llevaba
el fuego y que estaba a punto de encender ahí un lado de la casa hogar. Dice, y ella me dio el siguiente testimonio. Dice, esta mujer que lo vivió me lo dijo. Dice que estaba a punto de hacerlo y escuchó una voz: ¿ya pensaste bien lo que vas a hacer? Y miró alrededor y no había nadie. Y escuchó por segunda vez: ¿ya pensaste bien lo que vas a hacer? Y una tercera vez: ¿ya pensaste bien lo que vas a hacer? Y se fijó a un lado, estaba un burro que le estaba hablando. Un burro. Esa mujer pues le entró pánico y mejor se fue regresando a casa. Qué testimonios, a mí me dio tanto gusto. Y ahora en esta etapa de mi vida estoy pues reuniéndome con algunos de los que crecimos juntos y me están recordando de cómo pasaron estas cosas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos preocupados por la economía, estamos preocupados por la inseguridad. La tercera, nuestras familias. Nos preocupan nuestras familias. Y hay que convertir esto en un desafío, un reto para nuestra fe. La verdad, están bajo un ataque frontal histórico sin paralelo. El matrimonio, como Dios lo instituyó, está siendo rechazado cada vez por más personas. Estamos en la revolución sexual más grande de toda la historia, abrumadora, sin restricción alguna, a través del internet. Jamás había lo que hay hoy en día en este sentido. Estamos también bajo una promoción descarada de una filosofía secular, humanista, agnóstica, atea, posmoderna, en la cual ya no hay lugar para los 10 mandamientos de Dios. Ya no hay respeto por la vida. Matan o mandan matar a otros sin pensarlo 2 veces. Otra, estamos en un tiempo posmoderno en que se ha perdido el respeto y el honor por el adulto mayor. En términos generales, me da tristeza. A veces veo cómo son menospreciados y pasados por alto. Y no solo eso, también los abuelos, los papás, los adultos mayores, pues hemos luchado con transferir nuestras creencias y valores a los niños, a los jóvenes. ¿Saben? Una de las razones por las cuales yo le doy muchas gracias a Dios por esta iglesia es porque es el mismo mensaje del evangelio de siempre de Jesucristo, el mismo texto, pero en otro contexto, por amor a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes y a las nuevas generaciones de hoy. Esta iglesia no hace iglesia como se hacía hace 50 años o como se hacía hace 500 años. Esta iglesia hace iglesia para estos tiempos, para estas nuevas generaciones. Algunos no entienden, algunos dicen: no, pues eso no es iglesia. ¿Y por qué no? Se predica la misma palabra de Dios, el mismo evangelio, se bautiza a la gente, se les enseña cómo ser discípulos de Jesucristo. Es iglesia cristiana, pero pensando en los niños, los adolescentes, los jóvenes, las nuevas generaciones. Doy gracias a Dios por los jóvenes que están aquí. Yo los necesito y ustedes me necesitan a mí también. Amén. Y fíjense, tenemos un desafío de transferir, de impartir, de heredar nuestra fe a una generación que está luchando. Wow. Hoy en día hay unas adicciones muy dañinas, muy serias, causadas por adicciones a los celulares, a los tablets. De veras, hay niños que pasan horas y horas y horas todos los días. Y algunos adolescentes están en clubs de suicidio. Y ha causado mucho daño, han aumentado los suicidios de los jóvenes y muchos problemas de tipo sexual y muchas cosas han sucedido como resultado de la tecnología, las tecnologías nuevas, los juegos electrónicos, horas y horas y horas, las redes sociales. ¿Y qué dice la Biblia? Es muy importante
al pensar en el 2018, en que nos preocupan nuestras familias, ¿qué dice la Biblia? Porque la sabiduría de la Biblia es más alta que cualquier otra sabiduría. Yo te animo, por ejemplo, que tú leas continuamente la Biblia. Lee los proverbios. Es una sabiduría sin filtro, es una sabiduría pura. En las mañanas mi esposa y yo ponemos, ahí tenemos la Biblia audible. Y ahora hay aplicaciones que en tu teléfono ahí puedes ponerle clic y todos los días nos lee un capítulo de Proverbios. Por ejemplo, el 29 del mes te lee el capítulo 29 de Proverbios, el 30 te lee el capítulo 30 y nada más lo escuchas. A lo mejor mientras estamos desayunando o estamos recogiendo ahí en la cocina, estamos escuchando esa sabiduría maravillosa. Pero ¿qué dice la Biblia en Efesios 6? ¿Qué dice en Efesios 6 hablando de la familia? Por favor, escuchen los que son hijos y los que son padres. Dice: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, porque esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Wow. Palabra de Dios para el 2018. Verso 4, va con los padres. Verso 4: no hagan enojar a sus hijos, padres, con la forma en que los tratan. Dile que está a tu lado, a lo mejor te están hablando a ti. Más bien, dice, más bien críenlos con la disciplina e instrucción, pero ¿cuál? Que proviene del Señor. Malaquías 4, versos 5 y 6. Malaquías 4, escucha. Hay una profecía de que antes de la segunda venida de Cristo, Dios va a levantar ministerios tipo Elías, tipo Juan Bautista, donde vienen y restauran, reconcilian y llaman al arrepentimiento. Malaquías 4, 5, los últimos 2 versículos del Antiguo Testamento. Y después entraron en un silencio durante 400 años. Y después se comienza a escribir el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesucristo. Miren, dice así: miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Wow. Si no se vuelven los corazones de los padres hacia los hijos, si no se vuelven los corazones de los hijos hacia los padres, estamos en peligro de estar bajo una tremenda maldición. Nosotros no hemos tenido una familia perfecta, lejos de ser perfecta. Muchos de ustedes saben, mi papá sirvió a Dios, era un bulldozer espiritual, valiente, pionero. Llegó como misionero a Michoacán en los 50s, en los 60s. Y pues él le echó muchas ganas, pero él tuvo una tremenda crisis. Y yo lo amo mucho, él está en el cielo y yo lo perdoné hace muchos años, pero él dejó la familia. A mí en lo personal me maltrató mucho y pues él dejó la familia. Y a los 16 años de edad yo tuve un encuentro con Dios estando en Seattle, Washington. Y ya lo he platicado otras veces, pero el Espíritu de Dios me bautizó en el amor de Dios y sanó mi corazón. Por primera vez en años yo sentí amor por mi padre y le rogué a Dios que lo ayudara, lo perdonara. Y después yo le hablé por teléfono y dije: papá, yo ya te perdoné por todo el daño que nos hiciste. Pero Dios sana corazones de familias que han sido imperfectas, que han cometido muchos errores. Y dice Dios: yo quiero volver el corazón de unos hacia los otros. Le pido eso precisamente para tu familia en el 2018. Nosotros tenemos 3 hijos: Andrés, Melissa y Benjamín. Tenemos 3 nietos y son una enorme bendición para mi esposa Marla y yo.
Y a pesar de todos los errores que cometimos, y yo digo especialmente yo, a veces los papás metemos mucho la pata, pero ¿saben qué? Dios ha unido nuestros corazones, nos amamos y estamos siguiendo adelante con la gracia de Dios. Y yo declaro en este momento fe para el futuro de tu familia en el 2018. Que ahorita venga el Espíritu Santo y levante en ti fe, ese poder sobrenatural. Dios puede reconciliar los miembros de tu familia. Dios puede sanar corazones heridos. Dios puede cambiar tu familia. Él te ama. Otra cosa que nos preocupa: la economía, la inseguridad, la familia. Otra cosa, la salud, nuestra salud. A lo mejor los que tienen más mi edad nos preocupa un poco más, ¿no? Que las medicinas y que el seguro social y que ahora cómo le hago y que no me alcanza el presupuesto y la salud. Algunos de ustedes están batallando con el cáncer. Algunos de ustedes con diabetes. Algunos enfermedades mentales. Respiratorias, digestivas, enfermedades emocionales, psicológicas. Y todos hemos perdido seres queridos a causa de enfermedades. Y en este momento todas las familias aquí luchan con enfermedades, ¿sí o no? Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Debemos vivir en temor en el año 2018 pensando en la salud que nos preocupa? ¿O qué debemos hacer? Además nos esperan sorpresas, seguramente no sabemos cosas que pueden suceder con relación a nuestra salud en el nuevo año. En la Biblia Dios dice, Santiago 5, en la Biblia Dios dice, Santiago 5, 14: ¿está alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia. Esta palabra ancianos es líderes, es otra forma de entenderlo, para que vengan y oren por él y lo unja con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe, ¿qué dice? Sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. El Señor. Y a veces Él usa las manos de los médicos y las medicinas también. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Qué poderosa y preciosa palabra de Dios, ¿verdad que sí? Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo. Gracias a Dios. Tenemos tantos testimonios. Lo primero que debe hacer un seguidor de Jesús cuando está frente a la enfermedad es poner a trabajar su fe, hacer más músculo espiritual. Ora, pídele a Dios un milagro y cita las promesas de Dios. Aquí hay poder. Hace muchos años, recién llegados a Morelia, no, todavía no llegábamos, todavía estábamos en Lázaro Cárdenas. Mi esposa tenía unos dolores tremendos de cabeza. La trajimos aquí a Morelia, le hicieron unas radiografías y que ellos veían que tenía un tumor en la silla turca, ahí en su cerebro, y una sombra ahí, no sabían interpretarla. En fin, el neurólogo lo que la vio le dijo: no, pues tienes un tumor ahí. Y se le ocurrió decir: bueno, ¿y cómo está qué tan peligroso? No, pues 50-50%, ¿no? De que a lo mejor te mueres, a lo mejor no. Pero entramos en un tiempo difícil donde se retó nuestra fe. Es testimonio que he compartido muchas veces. Un día Melissa estaba jugando afuera y entró, fíjense, una niña chiquita, 3-4 años. Ella no se acuerda, pero ella entró y para decirnos que había visto a Cristo y que Cristo le había dicho que su mami iba a estar bien. Mamá, papá, estaba jugando y vi a Cristo y me dijo: hola, Melissa. Y le dije: hola, Cristo. Melissa, tu mami va a estar bien. ¿Cuántos saben que Jesucristo tenía compasión de los enfermos? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. También sentimos compasión los unos por los otros. Y aquí dice oraciones ofrecidas con fe. ¿Ofrecidas con qué?
con fe. Otra cosa que nos preocupa mucho, los desastres naturales. Este año, huracán tras huracán, ¿se acuerdan? Terremoto tras terremoto. Wow. Hubo pérdidas, hubo dolor, hubo tristeza, y yo me siento bien orgulloso de esta iglesia que se movieron, entraron compasivamente para ayudar, y enviamos toneladas de ayuda a los lugares afectados, con esa gente afectada. Gracias a Dios por una iglesia así como ustedes. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Salmos 46, hablando de que las aguas, las inundaciones, los mares, los terremotos, las montañas se mueven. Miren Salmo 46, verso 1. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Escucha, recibe fe con esta palabra. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y haya espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Las naciones se encuentran en un caos, verso 6, nos brincamos al 6, y sus reinos se desmoronan. Ya ven que cuando hay un terremoto todo el mundo se queda así paralizado, nadie puede hacer nada. Dios mueve un dedito y se caen las montañas y nadie puede hacer nada. Las naciones se encuentran en un caos, sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y su tierra se derrite. Verso 10, escucha: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará y seré honrado en el mundo entero. Wow. Denle un aplauso a nuestro Dios maravilloso. Y la última, pónganse de pie para hablarles un minuto nada más de lo que viene en el 2018 en cuanto a las elecciones aquí en México. Este año que está por iniciar será muy especial, muy complicado, muy difícil, impredecible, con grandes cambios y retos, y necesitamos poner nuestra confianza en Dios por encima de los hombres. Al final de cuentas, ¿qué dice la Biblia? Que Dios pone y quita reyes. Y dice que oremos por las autoridades, los que están en autoridad. Me encanta lo que dice el Salmo 2. Miren, este año nos va a traer muchas sorpresas, ¿eh? Ya ven que nadie se la creyó cuando Trump ganó la presidencia en Estados Unidos. ¿Qué? Ganó Donald Trump. ¡Qué barbaridad! ¿Quién sabe qué va a pasar aquí? Pero ya la gente ya quiere otra cosa. Ya están hasta aquí. Salmos 2:1. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor. Según ellos, ¿no? Ellos piensan que son el mero poder. Y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Verso 4. Pero, aquí está un tremendo pero. El que gobierna en el cielo se ríe. Hay uno que gobierna por encima de nosotros, amén. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Nos brincamos al verso 10. Ahora bien, ustedes reyes, y aquí metemos presidentes, gobernadores, diputados, todo el mundo ahí, actúen con sabiduría, dice Dios. Quedan advertidos ustedes, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Wow. Y 1 Timoteo 2:2. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida, ¿qué dice? Pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Yo quiero orar ahorita con todos los que vinieron a esta reunión. Le quiero pedir a Dios que aumente tu fe, porque necesitamos intervención de Dios, poder sobrenatural, poder divino para el año 2018.
para la crisis económica, para la inseguridad, para las familias, para la salud, para todas estas áreas que mencionamos. Yo le pido a Dios que también México en este nuevo año sea ayudado y protegido por Dios y por las oraciones de fe de su pueblo. Si tú quieres fe para tu futuro, levanta tu mano derecha. Si quieres repetir una oración breve. Padre Dios, te doy gracias por el 2017, porque es tu voluntad que te demos gracias en todo. Y pongo en tus manos el nuevo año. Pongo en tus manos mi economía, mi trabajo. Pongo en tus manos mi salud. Pongo en tus manos mi familia. La situación de inseguridad mundial. Pongo en tus manos, Señor, las elecciones de nuestra nación. Pedimos que protejas a México. En cuestión de desastres naturales, declaro que mi confianza está en ti, que tú eres nuestro amparo y fortaleza. Ahora, en tus propias palabras, sigue orando mientras yo oro por ti. Sigue orando, habla con Dios en tus propias palabras sobre estos asuntos. Padre, guarda nuestras familias, las personas que están aquí por primera vez hoy, que sientan tu abrazo, tu sonrisa, que se levante la fe del Hijo de Dios en ellos. Bendigo a cada persona que ha venido aquí en este día, en este horario de esta reunión. Gracias, Dios. Para concluir, quiero que lean conmigo un versículo que va a aparecer aquí. Esto ya es como conclusión, como resumen de todo el mensaje. Filipenses 4:6. A ver, todos juntos, si gustan conmigo. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Buen consejo, ¿verdad? Dice, díganle a Dios lo que necesitan. Todos juntos, denle gracias por todo lo que Él ha hecho, y así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Un fuerte aplauso a ese maravilloso Dios nuestro.